Bueno, en este empuje bajista, el precio entra a una consolidación y ahí después de ese doji lápida, yo esto intuyo que el precio iba a ir a la baja a rellenar esa zona. Entonces esperé que el precio sea rechazado o que muestre un retroceso, ¿no? Bueno, y ahí yo meto la operativa en ese retroceso. Hubo un leve rechazo, por lo cual yo confirmo que el precio iba a la baja, pero ya después de ese rechazo, ya, bueno, ya no se podía hacer nada, ya el precio ya estaba indicando que se iba al alza, y me equivoco en la lectura del precio y en el contexto. Por eso es que ya, como me di cuenta que en ese momento el precio se iba al alza, que ya era rechazado de esa zona, entonces meto la operativa casi ahí nomás al cierre de la vela y el precio, bueno, empujó un poco a la baja, ¿no? Pero yo tenía ya la intuición que iba al alza, dado que esas mechas no superaron casi, ¿no? Las mechas anteriores en esas cuatro velas, incluyendo ese de hoy en la vida, ¿no? Entonces la probabilidad era que el precio llegara al número redondo, dado que ya en ese swing bajista dentro de esa consolidación mostraba debilidad, ¿no? Y un rechazo que hubo del número redondo al alza. Entonces ya ahí la probabilidad era que llegara a ese número redondo. Pero como fue rechazado ya casi en ese número redondo, es empujado a la baja el precio. Ya como que no sabía ahí qué dirección podía tomar el precio. Y esperé. Bueno, al final el precio termina rompiendo después de 2 minutos la zona, ese número redondo, pero en la parte superior la zona era un poquito más ancha. Y espero ahí yo un rechazo al alza, pero vemos que el precio era empujado a la baja. Y ahí hay rechazo, ¿no? Y empuja un poco más al alza. Entonces en ese retroceso yo meto la operativa al alza. Bueno, al final el precio empujó a la baja, respetando la zona. No, ya me equivoqué ahí en la lectura del precio y en el contexto, ¿no? El, el precio respeta esa zona que era un poco más ancha que yo no la marqué, pero yo sabía que había una zona más arriba. Y viendo esa fuerza de vendedores en la parte superior, bueno, pues indicaba que el precio podía bajar. Y así fue. Así es que ya entendí esa parte y metí la operativa a la baja. Dado que ya en esa zona no pasa el precio y los movimientos del precio en esa operativa que meto al alza y al final se ve en contra, entonces ya me indicó que el precio bajaría buscando la parte inferior del otro número redondo al comienzo, ¿no? Así es que metí la operativa a la baja y veía la posibilidad también de ver si se podía colocar otra operación, dado que podía también hacer lo mismo el precio, ¿no? Seguir bajando hasta la zona inferior. Pero en la primera operativa que perdí, el precio también bajó y luego subió al alza, ¿no? Entonces ahí como que el precio se detiene un poco y comencé ya a ver los movimientos, a ver qué más sucedía ahí en el precio. Y bueno, ahí mejor yo decidí esperar, dado de que no pasaba esa zona, ¿no? No pasaba esa zona. Había un empuje alcista también, pero todavía no había como que una decisión del precio en ese momento, ¿no? A dónde iba. Entonces, pero sí me acordé de la primera operativa y dije aquí se activan los compradores. Pero igual el precio seguía empujando a la baja. Y hoy casi opero ya a la baja, pero esperé un poco cómo terminar esa vela. Este, y al final, como la vela, el precio siguió empujando a la baja.
sigue empujando la baja y no cambia de color la vela, entonces yo seguía intuyendo que el precio iba a la baja. Sin embargo, vi que el precio retrocedió y no me daba esa pauta todavía, ¿no? Así es que esperé un poco más y al final el precio se empujado al alza, como respetando esa zona donde fallé la primera operativa. Entonces esperé que cambiara de color la vela, bueno, ya cambió y esperé que salga de ese micronivel. En el retroceso empuja al alza, meto la operativa. Ya, bueno, ahí ya analicé que el precio, bueno, ya se regresó de esa zona de esa zona inferior y a la probabilidad apuntaba nuevamente a ese número redondo. Lo que yo había intuido antes, ¿no? De que el precio, y después de haber roto esa parte superior, yo había intuido que el precio iba a subir, ¿no? De que ya los compradores estaban activados totalmente. Pero al final entraron nuevamente los vendedores y llegaron hasta esa zona nomás. Luego fueron rechazados y empujaron al alza. Bueno, ya después de unos minutos vemos que al final rompe, ¿no? El precio, esa zona, y yo decido operar al alza. Ya dado que esas dos velas de vendedores fueron rechazados y demostraban debilidad en el precio. Y meto la operativa al alza, pero el precio al final empuja un poco más arriba. Bueno, y el punto de entrada no fue tan óptimo, ¿no? Pero como que el precio había llegado a ese cuello de esa figura chartista que se había formado, ese doble suelo. Entonces, bueno, ahí ya el precio empujó, ¿no? Empujó y la probabilidad de lo que yo había intuido en ese momento, bueno, eran factibles, ¿no? Dado ese es un alcista, eran cuatro velas con fuerza, esa debilidad del precio, entonces intuitiva la alza. Y ya después de unos minutos, casi 20 minutos más o menos, ahí el precio empuja a la baja. Había una vela de debilidad como retroceso. Esperé que salga de ese mismo nivel y dentro y en el retroceso opero a la baja. Esto lo hice porque ya había cambiado el precio de dirección en esa misma divisa. Ya habían pasado como 20 minutos. Y eso que vemos ahorita, ese swing bajista, los compradores mostraron debilidad y salieron de esa consolidación. Los vendedores, los compradores empujan pero débilmente y yo operé a la baja, intuyendo que el precio bajaría un poco más, ¿no? Pero al final el precio comienza como a retroceder. En el pasado seguro había una zona ahí, ¿no? Que hizo retroceder el precio y bueno, el punto de entrada me ayudó, ¿no?